Yo tengo una perspectiva un poco diferente con el fiat durante el tiempo, ha cambiado un poco, ¿no? Y te voy a explicar por qué. Sabes que hay un lema en Bitcoin que dice, Bitcoin es no confíes, verifica, ¿no? Y entonces con el pasar del tiempo y viendo el comportamiento de Bitcoin y del uso de Bitcoin, creo que realmente debería ser, verifica en quién confías. El ser humano en la historia siempre ha tenido que utilizar mecanismos de confianza. Bitcoin es un mecanismo de confianza minimizada a su máxima expresión, a la máxima expresión posible, ¿no? Entonces, claro, yo lo tenía un debate con un cubano sobre este tema hace mucho tiempo, por allá está en YouTube ese debate, en el que yo le mencionaba que el fiat nos ha hecho un estigma tan fuerte que nosotros lo hemos rechazado a un nivel que nosotros no queremos saber nada de fiat. Y es verdad, porque precisamente yo viniendo de Venezuela lo puedo confirmar. Si un político, un gobierno tiene un mal uso de la gestión de la emisión monetaria, va a afectarnos a todos. Pero como mencioné hace un momento, Bitcoin va a ser un corrector de malos comportamientos económicos. Y eso va a hacer que muchos países tengan un comportamiento del fiat diferente. ¿Qué va a pasar cuando alguno de estos países, porque como dice Álvaro Di María, Bitcoin va a perder su valor si todos los países se convierten en Suiza? Yo creo que todos los países no se van a convertir. Yo creo que todos los países no se van a convertir en Suiza, pero hay países como Suiza que lo están haciendo bien. Y hay países como Suiza que lo están haciendo bien y hay gente que se refugia en esa moneda. Lo que te quiero decir yo con esto, acabas de mencionar Tropicus, acabas de mencionar estas plataformas, es que el fiat no solamente va a ser emisión de los estados, de las figuras. Bienvenidos, soy Bitcoin Libertarian. Nuestro invitado de hoy se llama Igno. Igno es un apasionado defensor de Bitcoin con raíces en Venezuela y España. Con su lema, justa narrativa, autocustodia o nada, cultura Bitcoin, Igno nos trae una perspectiva única sobre la autocustodia, el protocolo Noster y cómo Bitcoin se convierte en una herramienta política y cultural en un mundo cada vez más digital. Desde discusiones sobre el poder adquisitivo hasta la migración al ciberespacio, Igno ha estado compartiendo ideas provocativas en sus posts, como la idea de Bitcoin como efectivo oscilante de revalorización. Hoy vamos a hablar de su viaje en el mundo Bitcoin y por qué es necesario decir autocustodia o nada. Igno, bienvenido. Oye, Libertaria, muchísimas gracias por la invitación y de verdad que tremenda presentación. Muchísimas gracias. Bueno, me alegro que te haya gustado. Debería empezar con la pregunta de siempre, pero hoy es un día especial por dos cosas. Primero, como todos sabemos, Bitcoin cumple 17 años. Hace 17 años, Satoshi Nakamoto minó el bloque Génesis con esa frase que era una pelea al sistema, era una rebelión al sistema. Esa frase de que el Banco de Inglaterra salvaba a los bancos que habían hecho tan mal las cosas, habían llegado a quebrar a la sociedad y habían salido impolutos, habían pagado los platos rotos los de siempre, y Satoshi decía, esta vez no vamos a pagar los platos rotos nosotros. Esta vez nos pueden doblegar, esta vez pueden imprimir, pero hoy es diferente. Hoy estoy creando algo que es diferente. Paralelamente, 17 años después, y lo vi en el tweet o en el Truth Social, como lo quieran decir, Donald Trump anunció que ha atacado Venezuela y que ha capturado a Maduro. Por un lado, está, para mí, y ahora vamos a hablar con Igno a ver qué parece, para mí es una cosa espectacular porque la verdad que todo político que sea dictador y someta a un país a la miseria, a la podredumbre, a lo más bajo, debe ser capturado y debe ser juzgado y debe ser encarcelado de por vida para que nunca más pase esto. Por otro lado, la preocupación, porque ha habido ataques de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos sobre Venezuela. Tenemos un montón de amigos, un montón de bitcoiners venezolanos que esperemos que en este momento esté bien, porque no tienen que pagar justos por pecadores. Yo creo que tiene que ser juzgado desde Maduro, desde el primero, la máxima cúpula, hasta el último integrante del régimen venezolano, incluyendo el pajarito que le venía a hablar, que según Maduro era Chávez, que le hablaba del más allá. Habría que agarrar ese pajarito, traerlo a Hong Kong que comen palomas y hacerlo rostizado. Pero bueno, quiero escuchar tu perspectiva sobre este tema que está pasando en este preciso instante. Sí, mira, vamos a tener próximamente imágenes de Maduro bailando en cárceles de Estados Unidos, porque en True Social Donald Trump acaba de confirmar que ha sido capturado Donald Trump y su esposa Cilia Flores,
Y bueno, los venezolanos estamos de júbilo porque esto, imagínate, nosotros estábamos pensando que pudiéramos tener la misma suerte de Cuba, que tiene ya casi más de 60 años en las situaciones en las que está. Nosotros siempre pensamos que no nos podíamos convertir en Cuba y paulatinamente nos hemos estado convirtiendo en Cuba, en Venezuela. Y bueno, lo que está pasando hoy es una gran sorpresa, es un gran inicio de año 2026 para la comunidad Bitcoiner. Es una noticia impresionante porque a pesar de todas las cuestiones que pasan en Venezuela, siempre han surgido iniciativas que han utilizado los venezolanos para sortear las dificultades económicas premeditadas que ha impuesto el gobierno de Maduro para poder controlar el poder, porque bueno, como tú bien sabes, el dinero se utiliza como una herramienta de control social y en Venezuela se ha utilizado el bolívar para ese propósito, ¿no? Entonces, pues esta noticia para nosotros es muy importante porque va a emerger ahora que tenemos todas estas tecnologías a disposición, inteligencia artificial y muchas cosas. Creemos que Venezuela va a florecer muy rápido y estamos muy contentos por eso. Contame la herramienta porque sé por dónde va, pero quiero reconfirmarlo. El dinero como control social, ¿cómo usa el régimen o cómo usaba el régimen dictador de Maduro el dinero como control social? Justamente estábamos viendo en Twitter algunos analistas económicos que mencionaban que las sanciones de Estados Unidos a Venezuela no les afectaban como tal, porque el gobierno venezolano al tener el control de la emisión monetaria podía financiar su gasto público de manera infinita. Además que la gran parte de la economía informal que se mueve en Venezuela también tiene que ver con las actividades delictivas que llevaba a cabo el gobierno y el régimen de Maduro, que no era solamente un dictador, sino que además estaba involucrado con terrorismo y con el narcotráfico. Entonces, pues claro, toda esa economía hacía parte de la economía venezolana. Y mientras ellos tenían acceso a moneda dura, gracias a sus ilícitos, los venezolanos no teníamos acceso a moneda dura, no teníamos acceso a la banca internacional, no teníamos acceso a instrumentos digitales para poder, bueno, superar esa fricción económica que el mismo Estado establecía a través del Bolívar. Y pues lo que hacían con el Bolívar era que, bueno, una forma de degradar una sociedad y poder mantenerla bajo control es devaluar su moneda, es crear una inflación a tal punto de que la gente no pueda hacer vida económica normal. Entonces, ese status quo que instaura un gobierno a través del uso de la moneda, esa fuerza que ejerce a través del uso de la moneda, hace que puedan controlar el poder, ¿no? Y es básicamente lo que hizo el gobierno por mucho tiempo. Sí, bueno, vos decías, nosotros íbamos, Venezuela no quería ser Cuba, y yo te entiendo porque indirectamente nosotros en Argentina decíamos, no queremos ser Venezuela. Y nos salvamos porque Argentina estuvo en el año 2023, el candidato del régimen kirchnerista estuvo a 3 puntos de ganar la elección en primera vuelta, y vaya a saber hoy qué desastre que sería Argentina. Por suerte ganó Milei y bueno, la cosa cambió. Y también las veces que he vuelto a Argentina han hablado, me he encontrado con mucha gente venezolana que huyó del régimen, gente muy trabajadora, muy preparada, muy educada, muy culta, y todos hablándome lo mismo. No, no, que Milei, son los que más defienden a Milei, los venezolanos que están en Tal cual. Argentina, más que los argentinos. Por eso el otro día me enojé que hubo una conferencia de Ethereum en Argentina, y una chica venezolana posteó. Hubo 2 fotos que se hicieron virales. Una de un chico hindú que se hizo mega viral, y otra de una chica venezolana que postea y le empiezan a decir, váyanse de Argentina, venezolanos, que esto, que el otro, nos están invadiendo. Y yo le pongo, yo las veces que estuve en Argentina, hablaba mejor de Argentina los venezolanos que los argentinos. En lo único que la voy a criticar a esa chica es que es shitcoiner, no que es venezolana. Pero Sí, tal bueno, cual. lo único que le voy a criticar es por shitcoiner, pero por venezolana. Y contame, ¿hace cuánto que te fuiste de Venezuela y cómo es vivir en un régimen donde la moneda pierde el valor? No sé cómo perdía el valor, si cada hora, cada día. ¿Cómo es vivir en ese régimen? Bueno, esto es algo interesante porque yo estoy en España y ya tengo 5 años acá
y eso que mencionas tú sobre Argentina, estoy viviéndolo yo acá en España, porque hay cosas que están pasando aquí en España bastante fuertes con el tema económico y con el tema político, Bueno, pero perdona que sí, te lo interrumpo porque justo me diste un bocadillo. Tengo un chico, amigo nuestro, que trabaja con nosotros, argentino, que vive en Málaga y que nos está contando las cosas que están pasando, y es lo mismo que pasaba en Argentina en, no sé si 2019, 2013, porque yo ya vi, 2023, porque yo vivía acá, pero te hablo en el pre-2015, cuando todo se empezó a destruir durante el kirchnerismo, que yo me lo viví todo el kirchnerismo. Los 4 años de Néstor y los 8 de Cristina, a mí no me la van a contar porque yo estaba allá, no estaba acá. Lo que pasó con Alberto no sé, pero bueno, continúa contando lo que está pasando no, en España. libertaria, eso que dices efectivamente es así, porque, y hay un matiz ahí importante, porque en el caso de Venezuela, el nefasto gobierno corrupto de Venezuela tenía petróleo y tenía unos ingresos petroleros increíble. Estamos hablando de que Venezuela pudiera estar equiparado a los saudíes en ingresos petroleros. Imagínate tú la cantidad de dinero que esta gente robó. Y en España y en otros países no tienen estos ingresos. Entonces, mal que bien, en países en los que tienen esa cantidad de ingresos, la economía de alguna u otra manera se mueve y ahí hasta que se acaba el dinero, ¿no? Como lo que está pasando en Venezuela. En algún momento terminó ese chorro de dólares que entraba al país y ahí se fue toda la quiebra. El problema aquí en España, por ejemplo, es que aquí viven de extraerle a la gente a través de impuestos y es totalmente diferente. Entonces la presión se siente muchísimo más fuerte. Lo bueno de todo este tema de las migraciones de estos países donde están pasando estas cosas es que en donde hay un venezolano está echando el cuento de lo que ha pasado en Venezuela y es parte también de esa batalla cultural que se está dando en otros países gracias, o sea, el efecto colateral de lo que pasa en Venezuela está haciendo que en otros países se cambie la perspectiva, que es una de las cosas más importantes para ver cambios reales en lo práctico, ¿no? En las políticas y en los estados. Y parte de eso tiene que ver también con Bitcoin. ¿Por qué tiene que ver con Bitcoin? Porque el hecho de que el venezolano haya vivido esa inflación tan fuerte y esa destrucción social y económica de un país, nos obligó a interactuar con un instrumento que estaban haciendo. Tú imagínate que ya han pasado tantos años de la creación de Bitcoin y todavía hay personas que no se han enterado que existe Bitcoin, perdón. Y Sí, nosotros, el 4% del mundo usa Bitcoin de alguna manera, así que hay totalmente. un 96% que todavía no sabe que existe Bitcoin. O Por sabe, eso, pero no lo usa, o no por lo eso yo, entiende. yo cuando escucho tu mensaje de que hay que llevar este mensaje Bitcoiner a 8 billones de personas, es totalmente así. El venezolano se enteró de Bitcoin en una etapa extremadamente temprana. Eso es algo increíble. Eso es algo increíble. Gracias al tema de la minería que por mucho tiempo le permitió a muchos venezolanos tener un ingreso extra en esa situación tan complicada de Venezuela. Bueno, luego vinieron otros problemas como que el gobierno se enteró de que esa actividad existía y empezó a expropiar los espacios donde se minaba y expropiar las máquinas y toda esta cuestión. Pero el hecho de que el venezolano haya tenido interacción con Bitcoin le ha creado ese constructo de conocimiento que está exportando a donde llegue. Y eso me parece que es muy importante, es parte de nuestra cultura. Sí, es lo mismo que cuando Milei va a hablar, cuando habló en el foro de Davos, creo que la primera vez que habló. Sí, la primera vez, porque la segunda se tiró mucho más contra la cultura woke y viene a decir, muchachos, vengo a traer el mensaje. Lo que están haciendo ustedes acá fue lo que llevó a Argentina a la quiebra. Argentina, llegó un país que era top en el mundo, hoy está levantando, está resurgiendo. Y con Venezuela tenemos esa hermandad, porque creo que de Latinoamérica y yo creo que también a nivel global, pero vamos a hablar de Latinoamérica, yo creo que los early adopters de Bitcoin fueron los venezolanos y los argentinos, por el simple hecho de estar viviendo con regímenes no yo le digo comunista, regímenes de control total donde tenías intervenida la banca, intervenido el mercado de cambios, donde no podías mandar plata para afuera, donde no podías recibir dinero. Entonces, esos control que te pone el Estado termina de una forma u otra llevándote a Bitcoin, ¿no es cierto? Sí. Mira, cuando yo conocí Bitcoin porque un amigo
me invitó a hacer un curso de trading, ¿no? Yo ni pendiente con esto del trading ni nada de eso, pero me invitó a hacer un curso de trading y en su momento para poder invertir se necesitaba una cuenta en el extranjero. Y entonces yo no tenía cuenta en el extranjero, yo tenía cuenta en bolívares. Entonces ya de primera mano en los primeros días del curso ya yo estaba desanimado, yo dije, esto no es para mí, esto no tiene ni sentido, ¿no? Me parecía curioso, pero bueno, no tenía sentido para mí. Pero en una de las clases, un chico menciona que existe un instrumento que se llama Bitcoin y que con ese instrumento muchas personas están logrando invertir en las plataformas de trading. Pero más allá del tema del trading, a mí lo que me explotó la cabeza fue que cuando me dijo Bitcoin, yo dije, pero ya va, ¿Bitcoin a qué país le pertenece? ¿De qué país es esta moneda? ¿Quién acuñó esta moneda? Resulta que no hay un acuñador de esta moneda, no hay un país. Y yo decía, pero ya va, espera un momento. O sea, en ese momento se me dilataron las pupilas y yo dije, ¿existe un instrumento al margen del Estado que me permita a mí cambiar bolívares por otra cosa para adquirir bienes y servicios en el extranjero? Esto es impresionante, o sea, es imposible que esto sea real. Y cuando empecé a interactuar la primera vez con Bitcoin, eso me explotó la cabeza y empecé a descubrir un mundo que, bueno, me sacó totalmente del trading al final y me metí en un rabbit hole de conocimientos sobre teoría monetaria y, bueno, es mucho de lo que yo trato de dilucidar en Twitter, ¿no? Sobre teoría monetaria y por allí fue que fueron los tiros con Bitcoin, porque la gente, nosotros a veces hablamos mucho de la especulación y hablamos mucho del precio de Bitcoin, pero lo que está detrás de eso, que es esa teoría monetaria sobre Bitcoin, es lo que realmente le da esa potencia al instrumento. Es lo que me parece que es lo más importante. Y para Venezuela va a ser eso algo transformador, porque tenemos muchísimos años hablando sobre Bitcoin, tenemos gente increíble que tú habrás conocido como Javier Bastardo y como otras personas que son gente que se ha formado en toda esta trayectoria de lo que ha pasado en Venezuela y que cuando tengamos un país libre, totalmente controlado y que empiece a ser pujante, vamos a tener una economía increíble con Bitcoin. Eso lo auguro y creo que va a ser así. Sí, no, totalmente de acuerdo, pero sí, creo que en lo que pasa en Latinoamérica y en los países, yo veo que la mayor movida de uso de Bitcoin está en Latinoamérica y en África. En mi podcast en inglés hablo mucho con África, con africanos que tienen proyectos sobre Bitcoin y básicamente llegan a Bitcoin de esa manera. Por un lado, tratando de escapar a una pérdida de valor constante y sostenida de la moneda, sumado a las deficiencias de los bancos en esos países para transacciones internacionales y sumado a que también está este tema del trading porque tanto en Latinoamérica como en África se vive, bueno, y hoy ya se está elevando a nivel mundial, donde el dinero está cada vez tan destrozado que la gente no le alcanza con un salario. Entonces necesita buscar algún tipo de ingreso y termina cayendo o en el trading o en el e-commerce o en un montón de cosas. Y indefectiblemente eso te termina llevando a Bitcoin y las criptomonedas, ¿no es cierto? Es que justamente fíjate que nosotros, Argentina y Venezuela, somos los ejemplos de lo que está pasando ahora en los países de primer mundo. Eh, Nosotros pensábamos que en los países de primer mundo no podía pasar eso, pero hace poco vi una imagen de un reporte de la inflación de Europa desde que se creó el euro y están casi a un 60% de inflación. O sea, eso es una barbaridad. La gente no lo nota, pero si tienes 100.000 euros en la cuenta, ya tus 100.000 euros no tienen el mismo poder de compra. Y eso en la batalla cultural es muy importante entenderlo, porque las personas siguen recibiendo incrementos de sueldo anual, pero ese incremento de sueldo no se equipara a la pérdida del poder de compra que tiene el dinero realmente en la práctica. Y eso en Venezuela no existía en una primera etapa, ¿no? Ese conocimiento, esa masividad que tienen las redes sociales y los influencers para dar esa información, no existía. Entonces la gente no tenía cómo prepararse. Ahora lo tenemos y como tú bien dices, hay muchas personas que están buscando refugio en metales, hay muchas personas que están buscando refugio en el trading, en inversiones y también en Bitcoin porque entienden ahora que no pueden esperar la misma fortuna que le sucedió al venezolano, que es tener dinero ahorrado en las cuentas que se diluyó y ya no tenía más nunca poder de compra. Eso es algo muy importante que está pasando en Europa
Y creo que esa narrativa también va a hacer que los estados de alguna u otra forma, o sea, Bitcoin como tal y esa cultura de conocimiento, más allá de que tengas el instrumento, más allá que interactúes con el instrumento, entenderlo, esta labor que hacemos de divulgación, es lo que cambia un poco la idea generalizada de cómo debería ser la economía. Y entonces vemos cómo Bitcoin es un corrector de malos comportamientos. Esa adopción conceptual de Bitcoin a veces es más poderosa que tener el Bitcoin en wallet fría. ¿Sabes lo que me explico? Entonces, a veces queremos que la adopción sea masiva y que todo el mundo esté transaccionando Bitcoin, pero ya nada más el simple hecho de que la gente lo entienda es tan poderoso como también tenerlo en wallet fría. No, totalmente. Yo creo que sí, es un corrector de malos comportamientos porque yo lo digo siempre. Bitcoin lo que hace, las reglas de fiat son totalmente diferentes para cada actor de la economía. Nosotros, vos en España, a ver, una persona en Venezuela o en Argentina no tiene las mismas reglas del fiat que tenés vos en España o yo en Hong Kong para pedir un crédito, para usar mi tarjeta de crédito, para transferir dinero de un país a otro sin ningún problema. Ahora, si nos vamos más para arriba, un millonario de Hong Kong no tiene la misma regla. No hablemos de un millonario, hablemos de una persona. Yo no soy residente permanente en Hong Kong. Yo todavía me falta un año para ser residente permanente. Tengo mi visado, pero no soy residente permanente. Si yo no soy residente permanente, como director de empresa, mi empresa no puede ir a pedir un crédito al banco porque el director no es residente permanente. Ahora, la empresa que tiene un director residente permanente puede ir a pedir un crédito al banco porque el director es PR. No estamos hablando de un nacido, de un hongkonense, de un residente permanente, un extranjero que emigró y tiene su residencia permanente. Ya ahí tenés un sistema fiat, una diferencia en el sistema fiat. Súmale un millonario, una persona que tiene un montón de wealth, un tipo que tiene una empresa cotizando en la bolsa, tiene un acceso a capital y una forma de mover el capital totalmente diferente a la que tengo yo. Subí más arriba, subí a un billonario, a un Michael Saylor, a un Mark Zuckerberg, a un Elon Musk. El poder y la forma de acceder al capital es totalmente diferente a la nuestra. Ahora, si nos vamos a Bitcoin y yo quiero ir a pedir un préstamo a Tropicus, a Nexo, y no estoy haciendo endorsement de ninguna marca, pero a Firefish, Firefish me va a preguntar, ¿cuántos Bitcoin tenés para poner como colateral? O sea, quiero $50.000. Perfecto. ¿Tenés un Bitcoin para poner de colateral? Sí. Ah, bueno, entonces te lo presto. No me va a Mm. preguntar, ¿sos ¿Quién PR? eres? ¿Estás ¿De graduado de dónde la eres? universidad? ¿Tenés una fortuna de miles de millones de dólares? Entonces, ahí todos empezamos a jugar con las mismas reglas. Bitcoin es un sistema que nos hace jugar a todos con la misma regla, mientras que el fiat están jugando con reglas diferentes y en el medio las reglas cambian. Entonces, eso es lo fundamental de Bitcoin. Yo quería hacerte un challenge allí con eso, porque yo tengo una perspectiva un poco diferente con el fiat durante el tiempo, ha cambiado un poco, ¿no? Y te voy a explicar por qué. Sabes que hay un lema en Bitcoin que dice, Bitcoin es no confíes, verifica, ¿no? Y entonces con el pasar del tiempo y viendo el comportamiento de Bitcoin y del uso de Bitcoin, creo que realmente debería ser, verifica en quién confías, ¿no? El ser humano en la historia siempre ha tenido que utilizar mecanismos de confianza. Bitcoin es un mecanismo de confianza minimizada a su máxima expresión, a la máxima expresión posible, ¿no? Entonces, claro, yo tenía un debate con un cubano sobre este tema hace mucho tiempo, por ahí está en YouTube ese debate, en el que yo le mencionaba que el fiat nos ha hecho un estigma tan fuerte que nosotros lo hemos rechazado a un nivel que nosotros no queremos saber nada de fiat. Y es verdad, o sea, porque precisamente yo viniendo de Venezuela lo puedo confirmar. Si un político, un gobierno tiene un mal uso de la gestión de la emisión monetaria, va a afectarnos a todos. Pero como mencioné hace un momento, Bitcoin va a ser un corrector de malos comportamientos económicos. Y eso va a hacer que muchos países tengan un comportamiento del fiat diferente. ¿Qué va a pasar cuando alguno de estos países
Porque como dice Álvaro Di María, Bitcoin va a perder su valor si todos los países se convierten en Suiza. Yo creo que todos los países no se Eso, van a convertir. Yo creo que todos los países no se van a convertir en Suiza, pero hay países como Suiza que lo están haciendo bien. Y hay países como Suiza que lo están haciendo bien y hay gente que se refugia en esa moneda. En esa moneda. Lo que te quiero decir yo con esto, porque acabas de mencionar Tropicus, acabas de mencionar estas plataformas, es que el fiat no solamente va a ser emisión de los estados, de la figura organización política llamadas estados, sino que también tendremos actores privados que ahora tienen un instrumento con el que pueden colateralizar economías y monedas, que la gente tenga la confianza de decir, mira, yo sí voy a utilizar Money on Chain porque este es un dólar real, respaldado en un activo realmente fuerte, y yo confío en ello. Y eso es una moneda, entre comillas, que se vean bien los dedos acá, fiat, de alguna forma, porque estoy confiando en ese instrumento para relacionarme económicamente. Yo creo que el futuro de Bitcoin, como siempre lo he escuchado en tu podcast varias veces, que mencionan que Bitcoin va a ser usado sin que nadie se entere de que está siendo usado, va a ser a través de esos mecanismos, de mecanismos en los que existan monedas derivadas. Bitcoin va a ser como el petróleo y existirán productos derivados del petróleo en donde se utilizarán, bueno, estos instrumentos derivados. que en definitiva es el plan de Michael Saylor. O sea, el plan de Michael Saylor es acumular tanto Bitcoin como se puede. Por eso yo soy, y lo digo, y no me pongo colorado, yo lo banco a Saylor, ¿eh? Y estoy all in con MicroStrategy. Entonces, a mí no me vienen a correr con ese lado. Michael Saylor es usar esa ventaja, que yo haría lo mismo si tuviera la ventaja de él, usar la ventaja que tiene en el mundo fiat, que puede emitir la deuda que quiere, puede tomar deuda como sea, no como yo que no puedo, y pasarla a Bitcoin. ¿Para qué? Para acumular tanto poder, para que el día de mañana sea un banco Bitcoin y pueda emitir. ¿Cómo nace el dinero? Vamos, o sea, a mí me encanta la historia del dinero y puedo hablar 5 horas de la historia del dinero. Pero para hacerlo mal, o sea, llega un punto donde el oro es considerado dinero, el oro pero no se podía usar, no se podía gastar. Entonces, ¿qué hacían la gente? Empezaron a nacer los bancos que decían, yo te cuido el oro, porque el oro tenía, y te doy papel para que gastes respaldado en oro. Entonces, bueno, vos ponías el oro, recibías tu papel y gastabas con eso. Entonces, después se fue Claro, yo creo todo que al también tiene que tacho. ver, yo creo que también tiene que ver con el nivel de descentralización que puedas tener tú con el instrumento. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, en el caso de las tesoreras que acabas de mencionar, como lo de Saylor, yo a Saylor lo banco como orador, yo a Saylor lo banco como esa persona que está llevando el mensaje de Bitcoin a nivel masivo. Creo que su instrumento y creo que todos esos instrumentos que está generando para invertir o exponerse a Bitcoin me parece que son muy, muy interesantes, pero es que la idea en sí mismo es como contradictoria, ¿no? Yo lo banco a él en su parte narrativa, pero en su parte práctica yo no es que no lo banco a él, yo no banco a las personas que invierten en esos instrumentos. ¿Por qué? Te voy a explicar mi argumento, ¿no? Mi argumento es que si tú entiendes la tesis de Bitcoin, tú en teoría no te expusieras a Bitcoin a través de un instrumento como el de Saylor. ¿Por qué? Porque tú estás delegando la capacidad de tener un instrumento que tiene el potencial de ser eh, eh, sin riesgos de terceros de confianza para exponerte al riesgo de terceros de confianza. No, en eso estamos completamente de acuerdo, pero no toda la gente quiere. La libertad cuesta. La libertad no Exactamente. es Es gratis. una Cuesta responsabilidad. mucho. Cuesta responsabilidad, lleva mucha responsabilidad. Entonces, hay gente que no quiere hacer los deberes y tener sus claves. Hay gente que va, o sea, yo creo que por muchos años vamos a seguir pensando en fiat. La gente va a querer tener más fiat. Y puedo asegurar que de ese 4% de gente en el mundo que usa Bitcoin, te puedo firmar y te lo firmo acá, y si viene un notario me lo firma, que de ese 4, la mitad es gente que pone plata en Bitcoin para tener más fiat. No Sí. son maximalistas extremos que lo que quieren es destruir el fiat y que Bitcoin pase a ser la base de nuestro sistema monetario. Entonces, lo de Saylor
entiendo. ¿Y qué pasa? Como los ETFs. A mí me viene el papá de una amiga que me ve que Bitcoin, que esto, que lo otro, que yo hablo de Bitcoin. Igual ahora me putea en 50 idiomas porque entró cuando Bitcoin estaba a 100 y pico y ahora está a 90 y me pregunta todos los días cuánto va a subir. Pero no importa. El papá de mi amiga tiene 60 y pico de años. O sea, es una persona que ya está hecha, es una persona que ha sido muy exitoso como empresario, tiene bastante dinero, está bastante cómodo. Entonces me empieza a preguntar por Bitcoin. Y cuando yo empiezo a tratar de explicarle, dice, no, muy complicado. Entonces yo le digo, tenés otra forma de comprar Bitcoin, que es un ETF, que no estás comprando Bitcoin, estás expuesto a Bitcoin de la misma manera que si tuvieras Bitcoin en autocustodia, pero no tenés Bitcoin. Es como esa gente que tenía el oro, lo ponía en un tercero y recibía el papel que decía que tenía oro. ¿Está? Correcto. Entonces, yo creo que esto es como un tenedor, como un gran tenedor libre, como un gran buffet, como se dice en España, donde hay mucho para elegir y cada persona va a tener que elegir en función a cuánta responsabilidad quiera correr. Otra de las cosas, hay mucha regulación a día de hoy. Ejemplo, te pongo ejemplo de mi empresa. Mi empresa, yo no puedo comprar Bitcoin y ponerlo en el balance. Pero sí puedo comprar acciones de strategy, sí puedo comprar strike, puedo comprar estos instrumentos de renta fija. A ver, puedo comprar Bitcoin Claro, como y para tu empresa, empresa pero, es la alternativa posible. exacto, ¿cómo le explico al contador que desapareció una X cantidad de plata que ahora no está y no se puede mostrar? Fui preso. Entonces, otra cosa, los fondos de pensión y las jubilaciones, que en el 2034 va a colapsar el sistema de pensiones de Estados Unidos. Esos fondos, que yo acá tengo en Hong Kong también, son fondos privados, que me han rendido una enormidad desde que empecé a trabajar en Hong Kong, me han rendido un 5%. O sea que si hubiera puesto en Bitcoin, no sé cuánto tendría, pero un 5% en 6 años, una locura. Pero esos fondos están atados de mano, no pueden invertir en cualquier instrumento. Entonces tienen que invertir instrumentos que estén categorizados como AAA. Entonces, esa gente no puede invertir en Bitcoin. El día de mañana, que los bonos de Sailor estén de Strategy o de cualquier empresa, Metaplanet, Capital B, Smarter Web Company, estén catalogados AAA porque son deuda que se toma contra el colateral más fuerte de la historia, ¿qué va a pasar? Los fondos de pensión van a poder invertir en esos bonos, que no le van a pagar menos que lo que se deprecia la moneda, le van a pagar lo que le tengan que pagar. Porque si yo pido un dinero para invertir en algo que tiene una apreciación anual en promedio de entre el 30 y 40%, yo te puedo pagar un 15% de interés, porque el otro 15 me lo da el rendimiento. Obviamente mirando a largo plazo, Bitcoin este último año tuvo un rendimiento negativo. Entonces, creo que esas alternativas son formas de potenciar la adopción de Bitcoin por el lado de gente que jamás hubiera comprado Bitcoin. Claro, es que, Es como cuando perdóname que te lo cierro y te hago una analogía. Es como cuando yo voy a un restaurante vegano. Yo fui una vez a un restaurante vegano y me comí una hamburguesa vegana, que parecía una hamburguesa, tenía gusto a hamburguesa, pero no era una hamburguesa, estaba hecha con, no sé, con lentejas. Ahora, si a mí me ponían un plato de lentejas sin nada, vegano, o un pedazo de lechuga, no me lo iba a no comer. te come. Claro, ¿Entendés? sí. Entonces, son formas de que Bitcoin va a tener para llegar a gente que de otra manera no hubiera invertido. Obviamente, acá estamos para decirle que si vos tenés acciones de strategy, no tenés Bitcoin. Por más que Saylor diga, y yo lo digo también, aumenta el Bitcoin Yield, que son los Bitcoin por acción. Si vos tenés ETF de IBIT, no tenés Bitcoin. Si vos tenés los Bitcoin en Binance, no tenés Bitcoin. La única forma de tener Bitcoin es teniendo tus claves. Así de Totalmente. simple. Sí, no, yo también comparto contigo eso. Yo comparto que hay perfiles que incluso no es porque ellos deseen exponerse a Bitcoin de esa manera, sino que es la única alternativa posible. Entonces, eso también es importante para Bitcoin, porque a pesar de todo, en esa paradoja,
lo importante de que las institucionales, lo importante de que Estados Unidos haya reconocido de la forma en la que se reconoció con la llegada de Donald Trump en su segundo mandato a Bitcoin, es que crea eso de que, ok, me está diciendo el país más poderoso del mundo que Bitcoin es un instrumento válido. Y entonces allí, cuando yo lo veía caricaturesco, ahora empiezo a analizarlo y me doy cuenta que estudiando digo, ok, es que este instrumento tiene solamente una emisión de 21 millones. Y cuando sigo profundizando me doy cuenta que es que no es solamente que tiene 21 millones, sino que además me permite operar al margen de organizaciones centralizadas. Esa ruptura mental del instrumento, de descaricaturalizarlo, hace que la gente que tenga inversiones en ETF, que tenga inversiones en todos estos tipos de instrumentos, volteen al mercado libre y digan, es que ya va, voy a probar un poco de también cómo funciona esto. Porque es la validación del instrumento lo que hace el institucional. Esa paradoja lo que va a crear es que eventualmente yo lo veo como un periodo de transición en el que la gente culturalmente, en conocimiento y en esta labor que hacemos todos, que es el marketing gratis de Bitcoin que le hace cada uno, ¿no? Va haciendo ese trabajo de dar a la gente cuenta de lo que realmente representa Bitcoin y ahí tendremos también muchísima gente operando en el mercado libre. Porque hay una cosa muy importante, libertario, que la gente no está observando ahora mismo. Y lo hago justamente análogo con lo que pasa en Venezuela, con lo que pasó en Venezuela. Yo siempre comento que me parece a mí que Bitcoin tiene un precio del mercado centralizado y tiene un precio del mercado libre. Eso pasaba con el dólar paralelo y el dólar oficial en Venezuela. Pasó en Argentina con el dólar blue y con el dólar eh, anclado al Banco Central, ¿no? Entonces, en Bitcoin está pasando un fenómeno que no está como siendo analizado por muchos, y es que Bitcoin tiene un mercado libre que no tiene una hoja de balance como lo tienen los exchange. Y ahí hay un precio. Y cuando ese mercado se hiperespecialice, cuando instrumentos como Tropicus y como otras alternativas descentralizadas empiecen a agarrar muchísima fuerza, vamos a ver un desacoplamiento del precio de Bitcoin en los instrumentos centralizados al precio de Bitcoin en el mercado libre. Eso va a ser una ruptura importante en los años por venir con Bitcoin. No, totalmente de acuerdo. Yo lo que digo, yo no peleo contra la adopción institucional, porque por el otro lado, Bitcoin es para todos. Entonces, Bitcoin Totalmente. es para tus amigos y para tus enemigos. Tus enemigos. Yo lo que peleo es para decirle a la gente, Saylor se está comprando, mientras vos llorás, decís que el precio se cae, Saylor se compra de 10.000 Bitcoin por semana. ¿Entendés? Y el sistema de Bitcoin te hace que no necesitas tener la plata de Saylor para comprar Bitcoin. Podés comprar $5 por semana, podés comprar $10 por semana. Entonces, mi narrativa es, si vos sos joven, separá una porción de lo que vos ganás, y esto no es financial advice para nadie, no es consejo financiero, simplemente es lo que yo opino, es separate una porción, separá una parte de tu salario, lo que puedas, $10, eso es lo maravilloso también, $10, $5, $20, $30, y con disciplina hacé dollar cost average semanal, quincenal, mensual, todo el mismo día de cada mes, a la misma hora, y está BitChill, que tampoco es endorsement a la app, pero está buenísima y yo siempre lo recomiendo, sí, que automáticamente te lo compras siempre a la misma hora, el mismo día, compra Bitcoin y olvídate. Y te olvidas por 10 años, por 20 años, porque al ritmo que vamos, obviamente que en 15 años no vas a poder comprar Bitcoin. Vas a tener acceso, el que no tenga Bitcoin, va a tener acceso a paper Bitcoin, como se le dice. Pero el que tenga, el que custodie, el que tenga sus llaves, esa persona va a ser muy poderosa, que es lo que pone Álvaro Limaría en el libro. Es la filosofía de Bitcoin. La filosofía de Bitcoin. Es lo que dice, que la mejor, y que si vos tenés tus claves, si vos la controlás, que es el mejor capítulo del libro, nadie te puede hacer nada. En el libro dice, ¿qué pueden hacer los estados para frenar Bitcoin? El Nada. capítulo y es nada. Porque claramente si vos controlás tus claves,
Si vos controlás tus claves, controlás tu fortuna y nadie te la puede sacar. Entonces, para eso es lo que estamos. Nosotros acá sí hay que atacar. eh, yo creo que lo que hay que defender es la libertad. Donde esté el abanico, vuelvo a repetir, vuelvo a poner el ejemplo del buffet. Vos tenés una mesa y te podés servir pasta. Otra mesa donde te servís carne, otra mesa tenés queso, y otra mesa tenés postre, y otra mesa tenés verdura. Tiene que existir todas las formas de acceder a Bitcoin. Sí, Y yo creo tienen que que ser. la idea es que la gente tenga conciencia de lo que consume. No que te sirvan una carne de lentejas y tú digas qué buena la carne. Exacto. Y resulta que es de Exactamente. lentejas. Eso es lo Es, importante. Que la gente entienda que está consumiendo. Y si la gente entiende que está consumiendo y está dispuesto a asumir el riesgo de lo que está exacto. consumiendo, en la forma que lo que está consumiendo, entonces es perfectamente válido y es parte del debate que se trata de dar en Twitter. Libertaria, me gustaría hacerte una pregunta. Yo sé que la entrevista es hacia acá, pero ¿cómo ves tú la adopción en términos de medio de intercambio? Que siempre está trillado ese debate y tal, pero me gustaría ver tu visión, tu perspectiva. Bitcoin en medio de intercambio sea usado como medio de pago. Exacto. A ver, yo creo que en ciertas regiones del mundo es la única opción. Yo hablo con gente de África, bueno, está el ejemplo de las economías circulares de El Salvador, Bitcoin Ekasi, hay muchas economías circulares. Estaba haciendo, de hecho, hoy a la noche, hoy más tarde, hago un vivo especial por los 17 años de Bitcoin y estaba viendo cuántas economías circulares, estaba haciendo un research. Yo creo que el tema es que sí hay uso, pero yo no lo veo con mucho futuro. ¿Por qué? Porque primero hay una ley que creo que es la ley de Gresham, que vos tenés siempre una tendencia a gastar el dinero menos duro. En Argentina, ahorramos en dólares, gastamos en pesos y preferimos al extremo no gastar antes que vender los dólares y usar los dólares, que es lo que quiere el gobierno ahora. Podés ir a comprar en dólares. Nadie compra en dólares. Entonces, ¿por qué? Porque vos, Bitcoin te reprograma tu forma de gastar. Vos cuando entendés Bitcoin decís, esto en 5 años va a valer un montón más. Entonces, y aparte, es muy complicado para la adopción, para darle la píldora naranja a una persona que jamás usó Bitcoin, enseñárselo por el lado de el medio de intercambio. ¿Por qué? Porque vos le vas a enseñar, bueno, a ver, tenés la wallet de Satoshi, la que no es custodial, que ahora, la que es custodial, ahí tenés la custodia y no custodial, que leí que la que es custodial, ahora en Europa no la pueden usar, no sé qué pasó. Pero bueno, le tenés que explicar cómo funciona, le tenés que explicar eso, que esto, que el otro, que tiene que tener los Bitcoin, que va, que lo escanea y te va a decir, bueno, pero esto al final es como mi Apple Pay, que yo pongo la tarjeta ahí, pero le vas a explicar, no, pero mirá, el tema es que no es lo mismo, porque el Apple Pay yo lo pago con la tarjeta, pero en realidad no es dinero real, Bitcoin. Entonces, yo creo que, y aparte la Lightning tiene una limitación para usarse, entonces todo ese tema es muy complicado. Sí me gusta usar Bitcoin para pagar eh, cuando voy a una conferencia, cuando voy a algún lugar donde aceptan Bitcoin, yo tengo mi wallet donde voy colectando los satoshis que me mandan por Noster y demás, y uso con eso. Pero no lo veo como, a día de hoy no lo veo viable hoy como para la adopción masiva. O sea, fomentar la adopción masiva como medio de intercambio. No sé si me explico. Sí, sí. Para mí la adopción masiva tiene que ser como reserva de valor. Ok. Y eventualmente se va a poder usar como medio de intercambio, no sé si en un mediano plazo, porque vuelvo a repetir, la gente y la ley de Gresham dice que la persona tiende a usar el dinero menos duro para gastar. Entonces, si yo voy a comprar y puedo comprar con mi tarjeta de crédito, que es algo que pongo hoy, yo lo estoy pagando hoy fui al supermercado, compré un par de cosas, pagué con la tarjeta de crédito,
eso lo voy a tener que pagar dentro de un mes y medio. O sea que lo que yo pagué hoy, el día que lo tenga que pagar, va a salir menos. En términos, va a valer menos. Bitcoin lo pongo hoy y, a ver, capaz que el día que en un mes y medio no va a valer menos, capaz que vale más, qué sé yo, porque es fluctuante. Pero en el largo plazo, yo sé que lo que pongo hoy, capaz que en 20 años me puedo comprar una casa. Yo fui a la BitConf y compré cosas con Satoshi, pagué cosas me vacié la wallet de Satoshi. Con esa plata, capaz que en 20 años me puedo comprar una casa. Y me compré 3 shawarma, 2 botellas de cerveza, pagué la sociedad, la cuota de la Asociación Bitcoin Argentina. Sí lo veo desde el romanticismo de que es lindo usar Bitcoin, pero no lo veo como una forma de orange pilear. No sé si esa es la pregunta la respuesta correcta. Sí. Bueno, no, yo quería compartir contigo una perspectiva, es una idea, pero me gustaría, como es una charla entre Bitcoiners, me gustaría saber tus impresiones y tu idea sobre esto. Yo he estado estudiando mucho últimamente la idea del desdoblamiento monetario, es una forma en la que algunos economistas lo mencionan, ¿no? Y a pesar de esta ley, la ley de Gresham, que fue la que comentaste ahora, em, hay ecosistemas en el que el uso de Bitcoin como medio de intercambio pudiera ser de interés o pudiera existir un incentivo a que las personas sí lo utilicen como medio de intercambio. Por ejemplo, hay ecosistemas digitales como Noster, que a pesar de que son muy incipientes, son una muestra de que en entornos específicos puede existir un incentivo a utilizar el medio de intercambio. Existen países en el que se está penalizando el uso del efectivo, del dinero en efectivo. Entonces, muchas personas no pueden utilizar el dinero en efectivo y al mismo tiempo no pueden utilizar dinero electrónico porque están siendo perseguidos y oprimidos por los sistemas fiscales y Hacienda. Entonces, puede existir un incentivo en el que las personas digan, mira, yo quiero, por autonomía de la voluntad de las partes, interactuar económicamente con otra persona con un instrumento que no me ponga estas fricciones. Entonces se convierte Bitcoin en un instrumento que te permite relacionarte en la adquisición de bienes y servicios y en la interacción económica. Entonces, hay un economista que ganó un premio Nobel que creo, no recuerdo si es Robert Schelling o algo así se llama, que su tesis era sobre las narrativas económicas y cómo en la era de la información las narrativas económicas moldeaban o creaban ese incentivo a las masas a ir a invertir o a hacer acciones económicas en concreto. Por ejemplo, Elon Musk colocaba la palabra Doge en Twitter y la gente se iba como loca irracionalmente a invertir en Doge, ¿no? Entonces, no era porque Doge aportaba un valor importante a la sociedad, no era porque había un proyecto detrás, no era porque había una obra increíble de Doge, sino simplemente una narrativa económica permitió que se inyectara capital a un sistema en específico. Lo que quiero decir con esto es que si los bitcoiners empezamos a estudiar este tipo de tesis en el que podemos decir que exista el desdoblamiento monetario en el uso de la moneda, y ya te voy a explicar a qué me refiero con esto, pudiéramos tener una forma de interpretar cómo es posible esa interacción con Bitcoin de manera de medio de intercambio. Entonces, ¿en qué consiste esta idea del desdoblamiento monetario? Básicamente no es descubrir el agua tibia, sino en Venezuela y en Argentina pasó mucho, seguramente tú lo podrás confirmar, que se expresaban los precios en una moneda, por ejemplo el dólar, que era la moneda más fuerte, pero el medio de intercambio era el bolívar. ¿Por qué? Porque en Venezuela no había acceso a dólares. Por mucho tiempo, Venezuela no tuvo acceso a dólares en efectivo. Era difícil, es complicado tener acceso a dólares en efectivo. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos la Reserva Federal ni tenemos los bancos centrales en Venezuela. Nosotros no tenemos acceso a banca internacional muchas veces. La gente que ha podido viajar, ahora existen más alternativas y bueno, con la irrupción de las exchanges, la gente tiene acceso a estos sistemas, pero eso existió y existe actualmente. La expresión de bienes y servicios en una moneda, en un instrumento que se puede pagar en otros instrumentos totalmente distintos, ¿no?
Entonces es posible que en un futuro exista el incentivo de que las personas interactúen como medio de intercambio con Bitcoin, expresando los precios en fiat. Por eso es que creo que va a existir este lema de no es no confíes, verifique, sino verifica en quién confía. No, bueno, en Argentina todo lo que son bienes durables, como por ejemplo autos y casas e inmuebles, todo está denominado en dólares americanos. En los autos, los automóviles, sí lo podés pagar en pesos. Las casas lo veo muy difícil que sean pesos. Las casas son cash, en dólares. Por eso es tan complicado acceder a la vivienda, ¿no? Ahora empieza a haber un poco de crédito hipotecario. Concuerdo con lo que vos decís. Yo creo que Bitcoin va a tomar. Yo tengo una visión muy filosófica sobre Bitcoin. Yo sigo mucho la Power Law de Giovanni Santostasi, lo estudio mucho, y Bitcoin se comporta como un organismo vivo. Entonces, yo creo que Bitcoin va a evolucionar para donde tenga que evolucionar. Entonces, y la magia que tiene Bitcoin como dinero duro, por eso viene a reemplazar el oro, es que yo el oro, y respeto a los goldbacks, y respeto a gente como Peter Schiff, que son libertarios, que están en contra de la Reserva Federal, pero son viejos y están all-in en oro, y los bancos, porque era el dinero duro de su época. Si mañana hay otra regla de, ¿cómo es que se llama? La resolución 6102 y de Roosevelt, y no te dejan usar oro, y el oro está prohibido, es muy difícil, o necesito usar oro como medio de cambio, es muy difícil usar oro como medio de cambio. Yo diría imposible. Imagínate ir al supermercado o yo vender un servicio y decirle, me debes tanto oro, y yo tengo que estar con un rallador rayando oro y lo tenemos que estar pesando. En cambio, Bitcoin se puede usar tanto como reserva de valor como medio de intercambio. Entonces, en un futuro hipotético donde los estados avancen tanto sobre las libertades individuales, en las que la única forma de comercializar con un tercero sea mediante un CDBC, una moneda de banco central digital, la vida se va a empezar a abrir camino. Y eso lo vivimos en Venezuela, en Argentina. Cuando no podíamos comprar dólares en los bancos, aparecieron las cuevas. Y vos estabas dispuesto a pagar una X cantidad más de dinero. Cuando asumió Milei, la diferencia entre el dólar oficial y el dólar negro era casi 3 veces. O sea, un dólar oficial creo que era 300 pesos y el dólar paralelo era 1000, o sea, más de 3 veces. Entonces, cuando venga eso, quizá va a salir la necesidad de usar Bitcoin como medio de pago. Y ahí vuelvo a repetir lo mismo. Hoy tenemos ese buffet y hay que enseñarle a la gente que puede ir a comprarse una acción de MicroStrategy o un share de IBIT, pero el día de mañana, cuando cuando el avance tanto la reprimenda, el control del Estado y tenga que usar otra cosa, no va a poder usar el IBIT con Lightning. Cosa que sí lo vas a poder usar si vos tenés tus Bitcoin en autocustodia. Entonces, yo creo que Bitcoin siempre está para darnos libertad, de la manera que sea. Hoy, como está planteado, es libertad para mantener nuestra energía que nosotros usamos para trabajar. Nosotros intercambiamos a la hora de trabajar energía por dinero. El tema es que nos están dando un dinero que no respeta la ley de la termodinámica. Entonces, no sirve. Bitcoin nos da la oportunidad de ahorrar en un dinero que respeta las leyes de la física, de la termodinámica y de la matemática. El día de mañana, probablemente, seamos forzados a usar Bitcoin. Y ahí va a llegar el momento y va a seguir evolucionando las diferentes capas de Bitcoin, L2, L3, los Money on Chain, stablecoins descentralizadas,
va a seguir evolucionando la energía de modo tal que la energía va a valer cada vez más barato y vamos a generar más energía para que la red siga siendo segura. Y en ese momento probablemente vamos a decir, sí, perfecto, acá vamos a empezar a comercializar el Bitcoin. Yo creo que son etapas y se van a ir dando orgánicamente en función a lo que al obstáculo que los estados quieran poner. Ahora, querer hiperbitcoinizar mediante pagar con Bitcoin en el supermercado, hoy es No. imposible. Porque no podés convencer. Yo no puedo convencer a la gente de mi barrio, a mi vecina, a mi vecino, al del gimnasio, que me acepte Bitcoin. ¿Por qué no? Y aparte, yo vivo en un mundo fiat. Entonces, hoy seguimos viviendo en un mundo fiat. Y yo creo que el futuro va a ser así. La hiperbitcoinización va a ir dándose de la manera que se tenga que dar, de la manera que el avance tecnológico siga avanzando, porque al Bitcoin seguir aumentando su precio en términos fiat, pese que hoy estamos para abajo, pero esto es momentáneo, Bitcoin va a seguir aumentando su precio en valor fiat, va a motivar a más emprendedores a crear cosas nuevas. Con la inteligencia artificial podemos crear cosas nuevas más rápido. Entonces, eso va a evolucionar de una manera tal que se van a ir resolviendo los problemas que hoy hay. Por eso, en la BitConf tuvimos un debate con los chicos de Bitcoin Cash diciendo, ¿qué va a pasar en el 2040 cuando los mineros y bla, bla, bla y el reward? Pensar un mundo en el 2040, a mí me parece demasiado. Es como pensarlo, como mis abuelos pensar en el 2050 o en los años 2000, que imaginaban que los autos iban a volar. Yo creo que la gran revolución que se viene en los próximos años va a ser esa, de tratar de que todo el sistema financiero termine corriendo bajo las rieles de Bitcoin, o la gran parte, porque el fiat está en decadencia. El fiat es un pescado muerto, un pescado que está dando coletazos en la orilla, tratando de ver cómo vuelve al agua. Lo van a tratar de seguir manteniendo vivo, van a seguir imprimiendo, van a traer los CBDCs, pero siempre Bitcoin va a encontrar su camino. Es inevitable. Fiat ya está condenado. Fiat tiene su fecha de extinción y ya tenemos la solución. Entonces, ¿cuándo va a ser la hiperbitcoinización? No sé, pero indefectiblemente yo creo que para mí, en 20 años, por lo menos 20 o más, todo va a estar en Bitcoin. Y va a empezar la gran era de la humanidad. Entonces, pero bueno, me fui por las ramas. No, está muy interesante. Me parece que me estás haciendo un reportaje a mí. A mí me encanta hablar y me encanta hablar de Bitcoin y me encanta hablar de mis perspectivas futuras de Bitcoin. Mira, pero bueno, acá, no sé si esa es la pregunta que tenías. es que justamente me causa gracia porque a veces me invitan a debatir o a conversar sobre Bitcoin y tal, y a mí me gusta escuchar, pues ya yo sé lo que yo sé, pero no sé lo que estoy dejando de saber con lo que me estás comentando tú, ¿no? Con tus conocimientos, con tu idea, con tu experiencia, con tu contacto a Bitcoin. Y efectivamente lo que estás mencionando es muy importante porque esa transición también es importante saber más o menos vislumbrar cuál es esa forma en la que se pueda dar, ¿no? Porque, ¿qué nos ha dicho la historia? Hay un libro increíble que leí hace poco que se llama La matemática de la historia, de un catalán de nombre Alexander Deulofeu. Es muy bueno ese libro porque él era biólogo y mostraba cómo los ciclos sociales se parecen mucho a los ciclos biológicos. Entonces, la moneda fiat tiene un fenecimiento simplemente por el hecho de que todo tiene un nacimiento y tiene un fin. Y ese nacimiento y fin también lo concateno con el libro El individuo soberano, como explica desde hace tantos años cómo se iban a dar las transformaciones sociales derivadas de las innovaciones tecnológicas. Es increíble cómo irrumpe Bitcoin y ahora irrumpe la inteligencia artificial en esta era y nos da una visión de qué viene en el futuro. Entonces, en ese auge y colapso de la social, del sistema político que tenemos actualmente, lo podemos ver como que el Bitcoin, en la historia de Bitcoin, realmente Bitcoin ha funcionado siempre en mercados libres. Y hasta que estos sistemas actuales no transicionen paulatinamente a mercados libres, no vamos a ver una hiperbitcoinización. Bitcoin es
contradictorio totalmente al Estado, contradictorio al sistema de mercado estatal. Hasta que no pase esa transición, nosotros simplemente vamos a ver a Bitcoin operando de manera descentralizada al margen de esos sistemas. Por eso tú dices, no puedo comprar mi café, como es la crítica típica de todo el tiempo. Mira, no puedo comprar mi café con Bitcoin. Pero cuidado, porque hay iniciativas como Square de Jack Dorsey, donde está implementándole a personas en los TP, en los dispositivos de pago, que tengan la alternativa de recibir Bitcoin como medio de intercambio. Entonces, tal vez en su primera etapa vamos a ver personas que han acumulado Bitcoin desde hace 5 años y dicen, mira, ¿sabes qué? Yo realmente ya tengo 80 años, por decir un ejemplo, ¿no? Y ya yo acumulé Bitcoin durante muchísimo tiempo. Yo tuve una baja preferencia temporal, como dice Adrián Bernabeu, una preferencia temporal largoplacista. Y esto me permite a mí, que yo ya quiero es gastar mi dinero y yo voy a pagar en el TPV, en el dispositivo, con Bitcoin. O sea, quiero cerrar la idea con un lema que tenemos en la comunidad. Yo tengo una comunidad de Bitcoin acá en España que se llama León Bitcoin 2140. Y decimos un lema que dice, cada cual da a Bitcoin el uso adecuado a su momento vital. Totalmente. Totalmente, sí, sí, totalmente, totalmente. No, no, pero sí, yo creo que tenés razón. No, obviamente que la tecnología va a ser, yo digo que va a terminar la tecnología haciendo que usemos Bitcoin sin darnos cuenta que usemos Bitcoin. Entonces, pero sí, ¿puedes expandir un poco más el concepto de que acabas, como lo llamás Bitcoin en tu comunidad? Sí, cada cual da Bitcoin el uso adecuado a su momento vital. Es que Bitcoin no te encasilla, como lo hace la moneda fiat, en un formato específico del uso del dinero. Bitcoin expande. Bitcoin parece una innovación tecnológica y económica, pero realmente nos lleva al uso del dinero de manera primitiva, en el que el uso por ejemplo, en el caso del oro, se utilizaba en formatos muy diversos. En cambio, el fiat es el dinero fiat en un formato de emisión controlado por los estados, es un formato específico, ¿no? Bitcoin no, Bitcoin te da una variante de posibilidades debido a que a su descentralización permite que cualquiera pueda innovar alternativas del uso del dinero, como lo vemos con Money on Chain, como lo vemos con Tether, que está respaldando su moneda de dólar sintético con Bitcoin, oro y bonos del tesoro. O sea, es una diversidad amplia de usos y asimismo tenemos casos como países oprimidos económicamente en África que entonces utilizan Bitcoin a través de un mensaje de texto, cosa que no puedes hacer. Eso es una tapadura de cabeza, ¿no? O sea, Lo que están haciendo en África con Bitcoin, por eso estoy como loco entrevistando a los Bitcoiners de África, que a veces es muy complejo, primero porque el tema de la conexión se les va, se les cuelga. De repente estamos haciendo el podcast y empieza una gallina en el medio, pero, pero me encanta todo lo que están haciendo en África, porque es el mensaje de Bitcoin, cómo Bitcoin abre caminos. Bitcoin abre todo tipo de caminos y ahí está la cosa. ¿tú cómo ves? Me gustaría escuchar tu visión de cómo se siente el ambiente Bitcoiner en Asia. Tú estás en Asia Pacífico, ¿no? En Hong Kong, sí, sí, Ok. sí. ¿Cómo se siente el ambiente? No sé si has conocido países aledaños o has tenido actividades cerca. Mirá, yo cuando yo me vine a Hong Kong en el 2019, yo previo vivía en Tailandia. En esa época, cuando me vine, todavía no era maximalista. Sí, habíamos tenido mucho contacto con Bitcoin, hay una historia de que cuando vivíamos en Argentina, después hacíamos trading, shitcoineábamos, o sea, tuvimos que vender todos los Bitcoin por el tema de la empresa. Pero bueno, anyways, la verdad, acá en Asia no tuve la suerte de estar en lugares como Bali o Filipinas o ciertos lugares de Tailandia donde sí se usa Bitcoin. Acá en Hong Kong, eh, Bitcoin se usa es como un stock más para los hongkonenses. Y es lógico, porque acá tienen un sistema financiero acá no hay inflación, la inflación es normal, muy baja. Recién hubo un poco unos chispazos post pandemia, pero
fue un chispazo y ahora se estabilizó, qué sé yo, la carne que yo compraba me salía 50 Hong Kong dólar y ahora me sale 60, pero tampoco es que se fue tan Claro, arriba y muy ahora está mínimo. estable, es como siempre. Entonces la gente lo ve a Bitcoin como un medio de inversión, como invertir en un stock de Nvidia, de Apple, de Tesla o de, no sé, de Alibaba. Entonces no hay una cultura. De hecho, Mm. la Asociación Bitcoin de Hong Kong son todos shitcoiners, se hablan de Bitcoin, de shitcoin. Yo me peleé porque hablan de shitcoin. Digo, maestro, todo bien, pero hablemos de Bitcoin, no de shitcoin. En la conferencia, acá se hace la conferencia Bitcoin y es una conferencia, es la Bitcoin Conference, pero es una conferencia de shitcoiner, se llena de chinos que vienen y te preguntan si tenés alguna meme coin que querés listar en algún exchange y ellos te la listan. Eh, como es, hicieron el show de drones y en vez de poner infinito dividido 21, pusieron 21 dividido infinito. O sea, la cultura Bitcoin, por eso me encantó cuando estuve ahora en Argentina. Yo conocía mucho de los Bitcoiners de Argentina por un tema de, de, de podcast, de tenerlos en el podcast, pero y digo Argentina porque fui a Argentina, pero en realidad me relacioné con un montón de chicos de Latinoamérica. Toda la cultura que hay en Latinoamérica de Bitcoin es una cultura muy fuerte. En África es una cultura muy fuerte. Tengo muchas ganas de ir a una conferencia en África. Pero no, acá el tema de Bitcoin es una inversión más, no lo ven como algo, no se meten tanto adentro, yo les trato de explicar, a mí siempre vienen y me preguntan siempre lo mismo, che, ¿cómo va a estar Bitcoin el año que viene? O el otro día me manda un mensaje una chica, me dice, compré Bitcoin a 90.000, ¿cómo va a estar el año que viene? Y digo, no tengo la menor idea cómo va a estar el año que viene. Yo lo único que te puedo decir es que Bitcoin va a ir para arriba para siempre en el largo plazo. El año que viene puede estar 50.000, no sé. No sé, no tengo la bola de cristal. Entonces, Me llama la acá atención es se mide. porque, me llama la atención es porque como de allá viene, o sea, muchas de las innovaciones en materia de minería es de allá. Entonces, claro, yo digo, la gente que tiene esa cultura de minería, me parece a mí que tiene una cultura más de saber cómo funciona Bitcoin en sus entrañas, ¿no? Cómo es el tema de cold wallet, de autocustodia No, y todo eso. Entonces me parece muy yo, curioso eso, que tengan una visión más de stock, más de inversión, más de especulación, y que no, y ni siquiera, ahí está, ahí lo dijiste vos, ni siquiera es una cuestión de stock, de guardarlo como de una reserva de valor. Es usarlo como un activo especulativo, como cualquier otro activo especulativo del mercado. Porque por otro lado te podría decir, no, yo banco si acumulan Bitcoin y los guardan para su retiro. No, es un activo especulativo una vez más. Y el tema de los mineros, sí, vienen mucho minero, pero ellos hacen los mineros como negocio. Entonces, no les importa. Lo único que les importa es que le da plata. Entonces, ¿qué es lo que cómo funciona el minero? Sí, hace esto, lo otro, pero no se meten tanto. Aparte en China, acá en Hong Kong no, pero en China la minería está baneada, está prohibido minar Bitcoin en China. Acá en Hong Kong no está prohibido, pero lo que lo hace prohibitivo es el precio de la electricidad, que es muy cara. Entonces, para tener tu Bitax en tu casa no es caro, pero para tener una granja mediana de Bitcoin es muy caro y aparte los lugares acá son muy reducidos. Una vez habíamos querido, una de las empresas que, bueno, un proyecto que fracasó era hacer turbinas de viento para la ciudad. Mi socio es ingeniero aeronáutico. Bueno, lo hicimos, empezamos a juntarnos con property developer, porque acá hay un tema de que hay un subsidio si vos generás energía de forma, eh, limpia y tal. de forma limpia. Y bueno, cuando el proyecto ya iba fracasando, no queríamos poner más plata. Y uno de las últimas ideas fue, vimos unos containers de estos los que van en los barcos, y digo, ¿cómo podríamos hacer para poner mineros en esos containers, alquilar un terreno, poner container, minar con esa energía? Pero era una fortuna el tema de también alquilar un terreno, la tierra acá es todo muy caro. Es inviable hacer un proyecto de esos acá en Hong Kong con el tema de minería. Y en China sí está todo el tema de los mineros que venden, los venden afuera, pero la minería está prohibida en China.
Ya. Sí, es curioso porque tú imagínate una persona que interactúa de esa manera con Bitcoin, la que recibe un Coinbase de la minería y dice, ¿qué fue lo que me pasó a mí? O sea, que tú me estás diciendo que yo puedo transferirle esto a Libertarian desde Venezuela a China sin que nadie lo pueda tal vez ni ver. Bueno, en la blockchain se ve, pero no sabe que soy yo ni que eres tú. Este, nadie puede detener esa transacción. O sea, es que cuando tú experimentas eso, es lo que realmente a ti te dice, esto es increíble. Es lo que te rompe realmente la cabeza de saber qué es lo que realmente es Bitcoin. Ese pequeño momento en el que tú estás haciendo una transacción que tú sabes que nadie te la puede tener, eso es lo que rompe los esquemas de lo que realmente es Bitcoin. Y pues, no, de verdad que muy contento de todas estas ideas. Muy posiblemente en Venezuela con lo que está pasando, no sé si sabías que María Corina Machado, que es la que actualmente lleva el liderazgo de la transición política en Venezuela, tiene un acercamiento con la Human Rights Foundation y es pro Bitcoin en cuanto a, ¿sabes? De manera mediática ha estado interactuando con ellos y haciendo algunas menciones sobre lo que posiblemente pueda venir para Venezuela con Bitcoin. Y pues creo que si eso sucede, si ya llegamos a una estabilización, vamos a tener un país bitcoiner bastante rápido por ese sentido. Incluso hay dirigentes políticos que no son de mi agrado, pero que incluso hay dirigentes políticos venezolanos que están en Noster, como Leopoldo López, y incluso están interactuando con Bitcoin, están haciendo, bueno, activismo político con sus bases de personas que están en Noster interactuando y recibiendo Bitcoin como intercambio para hacer sus actividades. Entonces, este tipo de cosas me hacen ver a mí que hay un plan que no estamos, que mucha gente no se está dando cuenta que está pasando, pero que va a hacer que Bitcoin en Venezuela, cuando las cosas estén bien, tenga un gran potencial allá. Sí, esperemos. Yo creo que, bueno, en primer lugar esperemos que se resuelva todo pronto, que, bueno, María Corina Machado, que también fue ganadora del Premio Nobel de la Paz, pueda, no sé si fue la ganadora, porque yo recuerdo que, no me acuerdo quién se postuló para presidente en la última, pero quién ganó la presidencia, esperemos que él pueda Edmundo restablecerse. González se llama el presidente de Venezuela. Bueno, espero que pueda tomar el poder, pueda solucionar todo, pueda liberar al pueblo, que todos los delincuentes que han estado al lado de Chávez, primero, Maduro después, inclusive a una sarta de delincuentes influencers argentinos que viajaron a Venezuela para decir que está todo bien, hablan hablan peste de Milei y hablan cosas maravillosas de Venezuela. ¿Por qué no se van a Venezuela? A ver, ¿por qué? O sea, si están tan oprimidos en Argentina, váyanse a Venezuela, váyanse a Cuba. Tal cual. Porque hay tantos venezolanos que viven en Argentina y yo siempre digo, mira, yo tengo 44 años, de joven viajo mucho, me gustó, siempre fui un mochilero, viajar, recorrí Europa y siempre paré en todo tipo de hostels para relacionarme con gente. Y la mayoría de la gente que, todos los que me he encontrado, aparte siempre me gustó la política, siempre me gustó la economía, y siempre me pongo a hablar de cosas de los países, ¿no? Y los mayores anticomunistas que me encontré durante todos mis viajes fueron gente que vivió en regímenes comunistas. Los mayores procomunistas eran gente que vivía en España, en Argentina, que se levanta a las 12 del mediodía, todos usan iPhone, todos usan Apple. Entonces, los mayores críticos que yo recibí del régimen venezolano fueron de venezolanos que me encontré en la vida. Entonces, nada, esperemos que por un lado, no solo por Bitcoin, sino porque el pueblo venezolano merece vivir bien, merece vivir en libertad. Y bueno, si esto le da un boost a Bitcoin en Venezuela, también sería espectacular, porque que empiecen los países a adoptarlo. eh, no, mucha gente no lo ve bien, pero bueno, eh, hoy por hoy todavía vivimos en un mundo políticamente organizado de la forma que está y que un país, un presidente de un país hable de Bitcoin es muy fuerte y es bueno para Bitcoin. Entonces, no nos olvidemos que hace 17 años o menos, de 15 años, Bitcoin era
de los nerds de la computadora y de los narcotraficantes. Entonces, Sí, que hoy hable un presidente, hable de Bitcoin, que gente de empresas que está en Wall Street hablen de Bitcoin y entiendan Bitcoin, quiere decir que Bitcoin va por el buen camino. Igual, Bitcoin no necesita de Michael Saylor, no necesita de Trump, no necesita de nadie. es Bitcoin verdad. es un ser vivo que no necesita de nada y que la hiperbitcoinización va a llegar con strategy, sin strategy, con Estados Unidos haciendo reserva monetaria, porque ahora todos se agarran la cabeza y dicen, ¿qué puede pasar si este año en las elecciones de medio término ganan los demócratas? Sí, pueden que condiciones geopolíticas mundiales pueden hacer posponer o hacerlo ir más lento, pero Bitcoin es resiliente y va a ganar siempre. Así que, bueno, Bitcoin es nada. antifrágil, esa es la palabra. Lo escuché que lo mencionaste tú hace poco. Es de Nicolás Taleb también, ¿no? Esto de la antifragilidad de Bitcoin. Y efectivamente, cada vez que hay un golpe a Bitcoin, em, es como una hidra, ¿sabes? Siempre está buscando las maneras de seguir creciendo y es lo que estamos viendo actualmente con lo que pasa en el mundo. Si banean en China, los mineros se mudan a otro país. Y así estamos constantemente. Sacan a Maduro de Venezuela y ahora nacen un montón de proyectos de minería que van a sacar energía de todas las hidroeléctricas, de todos los excesos en la producción de petróleo. Hay un gas que se expulsa al ambiente, que se Sí, pierde, y hay unos proyectos claro, increíbles para utilizar ese excedente que se desperdicia en el ambiente para minar. O claro. sea, van a venir cosas increíbles de verdad. Y Exacto, en los procesos de fracking, eso lo hemos hablado en mi podcast en inglés. Me gustaría tener a alguien en español que sea experto en minería, pero he hablado con gente top de la minería, con Lisa Hoff, con Bob Burnett, que me explicaban todas estas cosas, pero sí, creo que, vuelvo a repetir, Bitcoin es antifrágil, Bitcoin es invencible, a Bitcoin no lo pueden parar, lo han intentado parar y yo creo que fue lo más atacado en la historia. Lo han querido hackear. Me río cuando hablan de las computadoras cuánticas. Yo digo, Bitcoin es resiliente a todo. Y es como, viste que nosotros decimos que las cucarachas, cuando hacen las cucarachas, es como que creo que vienen de más antes de los dinosaurios. Creo que es el único organismo vivo que viene de más antes de los dinosaurios. Y están por todos lados. Y le tirás, te comprás, tenés una cucaracha en tu casa, te comprás el matacucaracha, le tirás, desaparece por un tiempo y vuelven más. Que eso es lo que le habían dicho a los fundadores de Airbnb, eh, cuando van a Y Combinator, que los rechazan y el pibe de Airbnb le empieza a contar toda la historia de Airbnb desesperado por un día más plata. Y al otro día lo llama el de Y Combinator y le dice, les vamos a dar, lo vamos a invertir en ustedes, lo vamos a aceptar. Son como cucarachas ustedes, no se mueren. Es imposible que se mueran. No me gusta hacer una analogía con la cucaracha porque es feo, pero sí hay un artículo que dice que Bitcoin es el mycelium. Es sí, como eso un es hongo brutal. que se mete por todos lados, que no lo podés parar y que cura absolutamente todo lo que está podrido. Entonces, La otra vez para irse, escuché para, esta, que Bitcoin sí, era como un simbionte, ¿sabes? Venom. No sí, es que sí, sí, tú sí, sí, necesitas sí, de Bitcoin, es que Bitcoin necesita de ti. Entonces, Bitcoin es una idea que se inocula en ti y es una idea que te mueve a hacer cosas. O sea, nosotros este sí, ímpetu pues, que tenemos para, para hablar sobre Bitcoin es porque entendemos lo que nos agrupa, creo yo, esta parte de la cultura que nos hace Bitcoiner, es que nos agrupa en torno a una idea de libertad que tiene que ver con algo pragmático. En nuestra historia, en nuestro desarrollo de jóvenes, hemos vivido en culturas políticas en las que nos han intentado hacer adeptos a un grupo político y seguir a un líder. Bitcoin es la idea de que no tienes que seguir a un líder y eso es potentísimo. O sea, es apoyar claro, una idea, una ideología que no tiene un líder. Entonces, ese concepto, esa idea es tan poderosa que es lo que hace que nosotros de manera espontánea creemos contenido sobre Bitcoin. Por cierto, quería preguntarte un poco sobre esto.
¿Cómo ves tú el tema de la creación de contenido del Bitcoiner? ¿Qué crees tú que hace falta o qué crees tú que debe darse para potenciar más esto de que la gente se anime a crear contenido sobre Bitcoin? Yo- ¿Que la gente se anime a crear contenido o qué contenido hace falta? ¿O qué contenido hace falta también? Yo creo que necesitamos Bitcoin, los Bitcoiners que esto es un concepto que me lo tiró un chico que lo tuve en el podcast en inglés, un Bitcoiner muy grosso que se llama, ay, ¿cómo es que se llama el nombre? El nombre clave es Jethroe, porque fue piloto de Top Gun. No me sale el nombre, pero lo buscan en Twitter, Jethroe, eh, que es un Bitcoiner muy grosso, que aparte es pintor y todo. Eh, que los Bitcoiners, el contenido de Bitcoin hoy parece que es un contenido de gente que se reúne alrededor de un campfire. Y eso es lo que yo empecé a notar. Que hay mucho contenido de ultra calidad, pero está para el círculo de Bitcoiner. Nos Sí, estamos como que está olvidando en del una cámara de eco. 96%, nos estamos olvidando del 96% que está afuera. El contenido que tenemos que crear es como Homero Simpson, que está con el meme del Halving is near y va tocando la campana de el the end is near. El contenido que tenemos que empezar a crear, que es lo que estoy tratando de hacer yo, es traer bajar los bitcoiners a la tierra y mostrarle al no coiner por qué necesita Bitcoin y de qué forma puede acceder a Bitcoin, sin entrar en los purismos de las llaves, de la autocustodia, de que si el CoinJoin, de que la privacidad. Pongo un ejemplo particular y no es crítica, porque es una persona que admiro y creo que de habla hispana, es el mejor Bitcoiner, el mejor divulgador en cuanto a la calidad, a la estética, a la sabiduría, que es Lunatic Coin. Es el mejor divulgador de Bitcoin de habla hispana por muchos cuerpos, y yo lo dije, todo el resto peleamos por un segundo puesto. Entonces, y aparte ama Argentina y es una lo traté 3, 4 veces en persona, me parece una gran persona. Increíble, Pero sí. tiene un podcast que no sé si lo has visto y si no lo viste andá y miralo, que se llama, que lo hizo este año. Si yo empezara de nuevo en Bitcoin, ¿qué haría? Es espectacular. El podcast es espectacular, vuelvo a repetir. Él tiene una forma de narrar, tiene una estética que le da a las miniaturas, una estética, una cadencia al hablar que es espectacular. Pero cuando yo me lo veo, arranca diciendo, bueno, si yo empezara en Bitcoin hoy, lo primero que haría es me bajaría un VPN. Lo segundo que haría, me crearía una dirección en Proton de mail para que Nah, no me traqueen. Lo tercero es, me compraría un móvil diferente y me haría un Twitter con ese móvil diferente sin mostrar la identidad. Y estuvo 45 minutos hablando de cosas que para mí son lo que digo, esto no es una crítica, pero lo que voy es sí. el contenido. Para mí es espectacular, pero imagínate, yo tengo un amigo que este año vino y me dijo quiero comprar Bitcoin. Imagínate si yo le muestro eso a mi amigo. No va a comprar Bitcoin. Yo lo Sí, que sí, le sí, hice sí. fue terminar comprando mi amigo terminó comprando Bitcoin en Binance y sigue haciendo DCA en Binance. Y cuando llegue el momento, le voy a explicar autocustodia. Pero el mensaje que tenemos que bajar hoy, y creo que, a ver, no lo vamos a hacer a los top, ¿no? Que ellos ya hicieron su camino y ya marcaron el camino y que bajen a esta realidad. Pero el mensaje que lo que tenemos que dar hoy los nuevos, los que estamos entrando, los que estamos saliendo del anonimato para seguir dando esta batalla cultural, es hablarle al que no es bitcoiner, hablarle a la persona que ve que hay algo que falla, ve que hay algo que no le cuadra, ve que el dinero no le alcanza, ve que todo lo que hace, que lo ascendieron en el trabajo y no le alcanza, y sigue con problemas de plata, y escucha algo Bitcoin porque llega por el trading o algo y pone en YouTube Bitcoin y el mensaje es para esa gente. Entonces, yo como digo siempre, yo acá no vengo a hablar de cosas técnicas, no vengo a hablar de wallets, no vengo a hablar de CoinJoin, ni de privacidad, ni nada. Yo lo que vengo a hablar es mostrar que hay un problema.
el fiat se está muriendo. Y que si no tenés Bitcoin, el mundo del futuro va a ser muy malo. Y Bitcoin en autocustodia. Entonces, pero para llegar a eso hay que pasar varias cosas, hay que pasar varias etapas. Y yo te llevo a la puerta del rabbit hole y te digo, acá está el rabbit hole. Entonces, creo que esa es la falta de contenido que veo en español. En inglés hay mucho podcast del estilo mío que hablan hay dos bitcoiners hablando y tratando de hacer cosas filosóficas sin meterse en lo técnico. El de Robin Sale, por ejemplo, está el chico, no me sale el nombre, Bram Kanstein, el que se llama Bitcoin for Millennials. Después está el podcast de Bitcoin for Boomers, Mm. de Larry Lepard, con Bob Brunet y con otro señor más. Entonces, lo que tenemos que hacer es bajar el mensaje a la tierra y salir de ese campfire y apuntar de manera fácil, sencilla, para la persona que nunca en la vida compró Bitcoin, pero que ve que hay algo, es como que está Neo tenemos que hacer ese pasaje bueno, de darle la píldora como le hace Morfeo a Neo, pero tampoco es que se despierte y no sepa lo que sea. Hay que Claro. guiarlos y hay que ir por ese lado. Es lo que yo creo que hay que hacer y hace falta en español y en inglés también, y en chino, y en cuanto más gente haya divulgando, porque no todos tenemos el mismo estilo, no todos tenemos la misma forma de expresarnos y va a haber gente que tenga más feeling con la forma de expresarme mía, más gente que tenga más feeling con la forma de expresarse de otra persona y demás, y es todo valioso. Pero sí, creo que tenemos que empezar a crear contenido mucho más simple. Por eso yo invito a todos al podcast. Mi idea es hacer uno todos los días y tratar de que la gente que nos esté escuchando eh, vea una charla de dos personas normales que en algún momento vimos que algo no funcionaba y nos metimos en el rabbit hole. Sí, Y no, eso, tu ese es mi... trabajo es muy importante porque es el mensaje de lo fundamental y eso es lo que más le llega a la gente para poder hacer un cambio de chip. Y sí estoy de acuerdo, incluso le digo siempre a la gente, los aupo a que creen contenido independientemente de que quieran o no ser creadores de contenido, ¿no? Yo creo que todo Bitcoiner que entiende qué es Bitcoin, qué representa y qué soluciona, tiene que llevar el mensaje de alguna manera a través de las redes sociales. Creo que las redes sociales, hay mucha gente que critica y dice, no, hay que llevarlo a lo físico y tal. Bueno, hay veces que es mejor este, que la persona que no te conoce a veces escucha mejor que la persona que te conoce. ¿Sí me explico? Entonces, mientras tú proyectas tu mensaje a través de redes sociales a mucha gente que tal vez no te conoce, pero lo que tú dices conecta contigo, tu forma de hablar, tu forma de ser, quién eres, em, le llega más el mensaje que a esa persona escéptica que tienes al lado tuyo que, mira, no, este es un cripto bro, no estoy muy seguro. Entonces sí creo que todo el mundo debería crear el contenido de Bitcoin independientemente Yo de creo que, que... yo creo que sí, es lo que llamo a todos. Bitcoin, al revés que vos dijiste, que vos decís que Bitcoin nos necesita a nosotros. No, yo creo que necesitamos Bitcoin. Creo que No, claro. la humanidad necesita Bitcoin más que lo que Bitcoin nos decía a nosotros, porque si no, vamos camino a la extinción. Si no, si no modificamos el problema del dinero, el famoso fix the money, fix the world, la humanidad va camino a la extinción en 150 años. Estamos en un crossroad, en una encrucijada. O vamos, o seguimos con el sistema Fiat, poniendo parche tras parche tras parche, CDBCs y todas esas cosas, y la humanidad en 200 años deja de existir, no porque caiga un meteorito, sino por la autodestrucción de la humanidad, o vamos hacia un Bitcoin estándar de la manera que sea, pero para mí es la manera, hay que llegar de la forma más rápida, eh, y vamos a tener humanidad gloriosa por los siglos de los siglos. Entonces, eh, Bitcoin no nosotros necesitamos Bitcoin, pero nosotros tenemos que, tampoco va a ser gratis. O sea, Tenemos que defender, la claro. libertad, vuelvo con lo mismo, la libertad no es gratis. La libertad viene por responsabilidad. Entonces, como Bitcoiner nosotros lo tenemos que defender.
y cada uno va a encontrar la forma más eficiente para defenderlo. Algunos programando, otros creando empresas y que hagan cosas con Bitcoin, otros dando el mensaje en las redes sociales. Somos todos igualmente de importantes. Por eso yo siempre digo, ¿querés empezar a crear contenido? Postea en Twitter. ¿No querés dar la cara en un podcast? Bueno, postea en Twitter, ponete una careta, hacé lo que quieras, pero difundí el mensaje. Tenemos que funcionar como una alarma, esa alarma de incendio que tanto rompe, y un pip, 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 haciendo, llevando el mensaje de que el sistema se está destruyendo y que necesitamos Bitcoin. El oro y la plata son el canario en la mina de carbón. Están yendo a valores exorbitantes porque estamos siendo testigos en vivo y en directo de la destrucción y del fin del sistema fiat. Ahora, y ahí estamos en la encrucijada, ¿vamos para el camino de un fiat peor con los CDBCs y todas esas cosas? A la humanidad le quedan 150 años. ¿Vamos hacia dinero duro de verdad? Y hoy tenemos la herramienta que es el dinero duro más perfecto jamás creado. Vamos para Bitcoin. Tenemos que dar esa pelea y es una pelea que vale la pena darla. Y por Totalmente. eso yo estoy acá. Hoy me levanté a la mañana, hice un podcast, ahora estoy con vos, ahora en un rato voy a hacer un vivo. A partir del lunes vamos a hacer vivos todos los días, a la mañana de Hong Kong, a la noche de Latinoamérica. ¿Por qué? Porque hay que llevar el mensaje. Hay que llevar el mensaje y hay que bitcoinizar. Así que eso es lo que, lo que tengo en la cabeza. Me parece increíble tu energía libertaria. Tiene una energía demasiado increíble, esa capacidad de tener esa iniciativa y te felicito porque es una labor loable, importantísima que hace falta. Y pues nada, agradecerte bueno, por invitarme. No, a vos te agradezco por tu tiempo. Yo estoy como, no sé si viste la película Independence Day, la 1, la del Sí, 96, cuando llegan a la base de la Área 51 y está el científico loco que estaba encerrado ahí estudiando a los extraterrestres y dice, estoy como loco, desde que llegaron estas cosas se prendió todo, está todo funcionando. Bueno, a mí me pasa lo mismo. Yo soy economista, me encanta, soy fanático de la historia y de la historia del dinero. Y estamos viviendo la destrucción del paradigma fiat. Es algo histórico lo que está increíble, sí, pasando sí, ahora. sí, 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 totalmente. Cuando ganemos, porque Bitcoin va a ganar, en 100 años los libros de historia van a estar hablando de acá de esto. Y capaz que algún ensayo de algún historiador del futuro me cita la conversación que estamos teniendo Sí, hoy, 3 de enero del año 2026, con vos. Entonces, escribir la historia, ser parte de la historia de algo que va a cambiar la humanidad para bien, para milenios que vengan, si eso no te da no te energía da y energía, claro. no te hace excited, no me acuerdo, no sé cómo es el excited Excitarte. pero claro, excitarte en Para español tiene nosotros otra tiene otra connotación. connotación, sí. Pero si Emocionarte, te mueve, si sí. no te mueve, si no te saca fuego de adentro, entonces, hermano, estamos mirando otro canal. Así que bueno. Y la última pregunta, porque la anteúltima siempre es cómo ves el futuro de Bitcoin y nos la pasamos hablando del futuro de Bitcoin. La última pregunta es si tuvieras la chance de sentarte con Satoshi Nakamoto, ¿qué le dirías o qué le preguntarías a él, a ella o a ellos? Mira, esto es una pregunta muy importante porque me gustaría saber cuál es su idea espiritual. O sea, me gustaría saber qué entienden ellos espiritualmente. Cómo, o sea, me gustaría saber eso. No sé por qué. Porque siento que hay un componente espiritual en todo esto también, ¿sabes lo que te digo? Y esa es Sí. la pregunta que le haría. Quisiera Yo creo saber que eso, es pues no sé cómo fundamental. sería la pregunta concretamente, pero me gustaría saber eso. Bueno, hay unos rabbit hole terribles de que se entremezclan Bitcoin con religión y demás. Bueno, a mí una de las cosas que Bitcoin me está devolviendo es el tema de la fe. Yo crecí católico, tomé la primera comunión y después no le di más pelota. De hecho,
me pasé al todo lo contrario, era ateo y demás. Y ahora como que estoy redescubriendo la fe mediante Bitcoin y demás. Y bueno, los cristianos creo que están esperando la segunda llegada de Jesucristo, ¿no es cierto? Y muchos dicen, cristianos, yo conozco un montón de gente cristiana, bitcoiner, y dicen, what if la segunda llegada de Satoshi? Entonces, porque es tan raro, tan mágico, es una historia tan extrema, que haya venido, haya dejado la solución al problema más grande de la humanidad y se haya desvanecido, es Es loco. increíble. Pero bueno, estamos viviendo épocas que van a ser estudiadas en el futuro y estamos, a ver, también es mi visión, mi forma, mi energía es un poco egoísta, de decir, bueno, yo quiero que el día de mañana en la historia se hable de mí. Pero bueno, Dejar un legado. también dejar un legado, ese es el tema, dejar un legado y decir que no te cruzaste de brazos en el momento que la humanidad estaba pasando vuelvo a repetir, el momento más crucial de la historia de la especie humana. Entonces, este Fíjate es un que lo que momento dice, crucial. fíjate que lo que dice es paradójico, ¿no? Porque muchas personas pensarían que los bitcoiners somos egoístas un poco en el sentido de mezquinos, ¿no? De mezquindad. Pero este es un egoísmo que aporta. Este es un egoísmo Sí, que obvio. para tú dejar un legado aportas algo. Quieres que a los demás también les vaya bien, porque llevar el mensaje es también querer que los demás le vayan bien, ¿no? Es curioso. Pero es la base del capitalismo. A ver, tenemos un sistema, pero el capitalismo es el mejor sistema de la historia de la humanidad. El capitalismo y la libertad, eso se demostró por los siglos de los siglos. El tema es que hoy el capitalismo funciona. El problema del capitalismo no es el capitalismo. Los economistas van a buscar como que el problema del capitalismo es el capitalismo. El problema del capitalismo es el dinero fiat, que hay que borrarlo y con un dinero duro de verdad el capitalismo va a funcionar perfecto. Y me perdí lo que tenía que decir. Me Sí, con el perdí. tema del Me- legado y esto. y eso. Y el problema del capitalismo es que todo avanza, creo que lo dijo Adam Smith, que es por el drive, el impulso egoísta del empresario. O sea, el empresario tiene una idea y va a solucionar un problema con el objetivo de hacer plata. Como dice Milei, de dar bienes de mejor calidad a un mejor Mejor. precio. Entonces, el empresario que hace algo, su motivo es hacer plata. Entonces, movido por su motivo egoísta, termina resolviendo problemas a escala, porque resuelve problemas tecnológicos, problemas científicos, problemas médicos. A su vez, necesita generar una comunidad que trabaje y genere riqueza en conjunto. Es la base del capitalismo verdadero, puro, Claro. no del capitalismo, el crony capitalist, que es con el dinero fiat. Así que bueno, maestro, te agradezco un montón por tu tiempo, la verdad que fue un placer hablar con vos. Bueno, seguramente hablaremos de nuevo en el futuro, pero bueno, para cerrar me gustaría saber qué querés, algo más que quieras agregar y cómo la gente puede contactarte. Mira, nada, quiero cerrar con ese mensaje que siempre decimos en la comunidad. Cada quien, con Bitcoin, cada quien le da el uso adecuado a su momento vital y espero que todas las personas puedan hacer uso adecuado de Bitcoin en su momento correcto. Y pues bueno, seguirme en Twitter como @BitcoinPolitik y pues nada, seguiremos activos por allí compartiendo. Perfecto, como todo. Vamos a seguir acá compartiendo. De nuevo, Igno, te agradezco mucho. Buenas tardes allá en España. Y bueno, que tengas un gran fin de semana y nos estamos viendo. Igual, libertades, un abrazo. Y muchas gracias a todos los que están del otro lado. Si te gustó el episodio, nos das un like, te suscribís al canal, nos seguís en todas nuestras redes sociales, porque de esa manera nos ayudás en nuestra titánica tarea de pintar al mundo de naranja. Compartí el episodio con la gente que querés, compartí el episodio con la gente que odias, porque le tenemos que dar la píldora naranja a 8 billones de personas. Nos vemos en el próximo episodio del podcast. Stay humble, stack sats y acuérdense,
somos todos Satoshi. Si te gustó el episodio, danos un like y suscríbete a nuestro canal. Nuestro canal en español es Libertarian BTC ESP. También tenemos un canal en inglés, Libertarian BTC. Nuestro Twitter o X es de Bitcoin, __ o __. Nuestro Instagram es de Bitcoin Libertarian. Nuestro Patreon es de Bitcoin Libertarian. Así que nada, suscríbete, aprende de Bitcoin y apoyanos en esta titánica tarea de darle la píldora naranja a 8 billones de personas. Muchas gracias.